preciosos temas. Hoy vamos a ver el Evangelio parte 1. Amén. Gloria al Señor. Bueno, el tiempo avanza, pero vamos a aprovechar nuestros minutos al máximo. Tenemos media horita para que hablemos de la riqueza de lo que es el Evangelio. Amén. Dice la Biblia, Marcos 16:15, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hemos cantado, hemos orado y vamos a hablar entonces bajo este tema, el Evangelio. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Literalmente, ¿qué será el Evangelio? Y vamos a definirlo de una manera muy práctica en este momento. ¿Son buenas nuevas o buenas qué? Noticias. Es proclamar el propósito que Dios mismo entregó para salvación de todo ser humano. Todo ser humano quiere ser salvo. Usted le pregunta a uno al que está en las drogas o en el alcoholismo o en la prostitución o en el adulterio, en algún momento, ¿quieres ir al cielo? Y ninguno le va a decir que no quiere ir al cielo. Cierto, todos quieren ir al cielo. Pero para ir al cielo no es solamente hacer una oración, no es solamente hacer un par de días de una forma de algún clamor. Para ir al cielo es necesario dedicar la vida en obediencia a Jesús. Exactamente también el Evangelio podemos ver y podemos decir que es la riqueza más gloriosa. Y podemos hallar también gran cantidad de términos para describir lo que es el Evangelio de la gloria, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, el Evangelio de la oportunidad, el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio donde se manifiesta la misericordia y el amor del Señor. Amén. El Evangelio de la plenitud de la redención, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros y que así como Él resucitó, nosotros también participando del Evangelio resucitamos con Él en vida nueva. ¿Cuántos lo creemos? Gloria al nombre de Jesús. Pero también entendemos que el Evangelio nos hace conscientes de que quizá por causa de Él a veces es necesario sufrir o padecer. Amén. Uno puede ver que en la Biblia fueron perseguidos, fueron azotados, fueron puestos a prueba, fueron apedreados, y a muchos de los hermanos de los primeros siglos de la expansión del Evangelio del nombre de Jesús los mataban de formas terribles. Así que es importante reflexionar acerca de la realidad de lo que es nuestra salvación, y que cuando somos fieles al Evangelio tenemos la garantía de nuestra ¿qué? De nuestra eternidad. ¿En dónde? En la presencia de Dios. Porque generalmente y a la luz de la Biblia solamente hay o salvos o condenados. Aún Apocalipsis dice, hablando del que está en una condición de tibieza, de que mejor le sería ser frío o caliente, pero no tibio, porque lo desecharía. Pero Dios no quiere desechar a nadie. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que si alguien de pronto está en una condición de tibieza, entonces pueda participar con nosotros del calor espiritual que produce la gracia de Dios, el amor y la predicación del Evangelio. Dios no quiere tibieza, Dios no quiere frialdad. Por eso es tan importante entender que el Evangelio es un proceso práctico. Amén. Y muchas veces nos toca reflexionar cómo está la gráfica ahí cuando leemos la Biblia. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué encontré aquí? A veces nos sorprendemos porque Dios ha dicho en su palabra que si clamamos a Él, Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocíamos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Términos usados para referirnos entonces a lo que es el Evangelio como tal. Lo primero, que este es el Evangelio de Dios. Este es el Evangelio de Dios.
No es el evangelio de un hombre, no es el evangelio que otro vino por ahí, se inventó y puso su propio rudimento y armó sus propios estatutos. No. Nosotros, como Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, llevamos la doctrina del nombre de Jesús, la doctrina del nuevo nacimiento, la doctrina de la llenura del Espíritu Santo, y con nosotros está el Todopoderoso, que sigue derramando de su gloria y sigue confirmando promesas en medio de nosotros. Alguien que le dé ese aplauso fuerte al Señor Jesús esta noche. Alabanzas al Rey. Romanos 1:1 lo define muy bien. Pablo, apóstol de Jesucristo. Mientras que en otros lugares es el apóstol de tal parte, de tal denominación, y es el que la fundó, el que la estructuró. No, aquí nosotros seguimos a Cristo y nos ceñimos 100% a lo que la Biblia dice. Si no está en la Biblia, no lo hacemos, no nos sometemos, pero si está en la Biblia, estamos dispuestos aún a dar nuestra propia vida, porque lo que la Biblia dice es la verdad, y en esa verdad seremos salvos, y quienes no viven esa verdad serán condenados. Por eso también el Señor dice que el que quiera salvar su vida y entonces niegue al Señor se perderá. Pero el que pierda su vida física por causa del Señor hallará la gloria eterna. Amén, porque es que este es el evangelio de Jesucristo. Aquí no nos estamos predicando a nosotros mismos. Y si algo somos por su gracia y por lo que Él ha generado en nuestros corazones. Pero mire lo que dice Hechos 20:24. Porque aparte de que este es el evangelio de Jesucristo, por eso bautizamos en su nombre y hacemos todo en su nombre. También tenemos que decir que este es el evangelio de la gracia, que no merecíamos tanta bendición, que no merecíamos oportunidad para ir al cielo, pero el Señor, que es santo y perfecto y lleno de amor y de misericordia, nos ofreció ese regalo que ya nosotros no merecíamos. Digamos, hay poder en Jesús. Pues la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria del Señor, pero el Señor también, ofreciendo oportunidad, envía este mensaje diciendo a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Y que puedan gozar también del nuevo nacimiento del agua y del Espíritu en el nombre del Señor Jesús. Digamos gloria a Dios. Digamos, hay poder en Jesús. Mire lo que dice el apóstol en Hechos. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio, de la gracia del Señor. Y lo está diciendo un hombre que antes de convertirse al evangelio sí tenía cosas de que gloriarse, porque él dice ser hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, circuncidado al 8º día, celoso de la ley como lo eran muchos de los demás judíos, pero entendió que recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador era la riqueza más gloriosa, y entendió que valía la pena dejarlo todo por seguir a Cristo. Y ese hombre tiene que decir en esas mismas cartas que escribe, lleno del Espíritu Santo, que lo que en otro tiempo para él era causa de orgullo, ahora lo estimaba como basura con tal de ganar a Cristo. Así que esa es la gracia, y cuando uno valora la gracia, uno deja lo que sea necesario para tomarse de la mano del Señor. Ayer estábamos en un programa de oración con una familia y mencionábamos precisamente eso, que a veces hay altibajos. Claro, todo el mundo tiene situaciones difíciles, momentos de lágrimas, de dolor, de angustia, de cansancio. Pero cuando uno dimensiona lo que es la gracia de Dios, entonces nos llenamos de valor y decimos, porque no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Alguien que lo crea, que le dé ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Así que este hombre allí está diciendo, no tengo estimada ni mi propia vida. Aquí lo único que realmente ese hombre está expresando es que su gran propósito es seguir fielmente
al Rey de Reyes y Señor de Señores, sin importar las adversidades o las consecuencias. Gloria al nombre de Jesús. Digamos, hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Vamos entonces también aquí a seguir observando, porque el evangelio no solo es la gracia, no solo es el evangelio de Jesucristo, porque él fue el que trajo la buena nueva. Cuando se fue a anunciar su nacimiento, vienen y le dicen a los pastores: hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Y esa buena nueva es esa gloria que el ser humano necesita para pasar del plano natural al plano espiritual y alcanzar la eternidad. Mire lo que dice 2 Corintios 4:4. Lo podemos leer. En los cuales el Dios de este siglo, aquí está hablando de los que se están perdiendo por causa de la dureza de corazón y otras situaciones. El evangelio de la gloria de Dios, mire lo que dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Mucha gente dice que cree en Dios, pero se enojan cuando alguien con la luz de la verdad y la Biblia abierta los confronta, porque están enceguecidos, no han podido entender la gloria que está consignada en ese libro. Pero aquí dice que fue el Dios de este siglo que cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces mucha gente se ha rehusado a recibir la plenitud de la doctrina de Cristo, porque el Dios de este siglo los ha entenebrecido, los ha enceguecido, y por eso en este culto de oración, hay que decirlo, seguimos orando, seguimos intercediendo y seguimos promoviendo que hay que clamar, porque el que quita toda ceguera espiritual, todo cansancio y todo conformismo espiritual se llama Jesús. Aleluya, déle ese aplauso al Señor Jesús. Así que aunque el diablo ha querido enceguecer la mente de la gente y meterlos en una burbuja de incredulidad, nosotros seguimos confesando con fervor y con pasión que ese Jesús es la riqueza más gloriosa, y el que llega a Cristo obtiene la gloria, porque es lo que está definiendo este importante texto bíblico también. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Digamos gloria a Dios. Digamos, hay poder en Jesús. Alabanzas al Señor, aleluya. Entonces, el evangelio en el Antiguo Testamento, primeramente se le reveló a Adán y a Eva. Por eso estamos hablando de qué es el evangelio, porque muchas veces la gente hasta se enoja porque el evangélico le quiere hablar, pero no saben qué es el evangelio. Estamos mirando qué es el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gloria de Dios, el evangelio de la gracia de Dios, y que desde el Antiguo Testamento fue revelado también inicialmente a Adán y a Eva. ¿Cuándo? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Gloria al Señor. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Y desde ese capítulo 3 de Génesis empezó la guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y entonces siempre que alguien quiere aferrarse al propósito de Dios, empiezan las luchas, las batallas, las adversidades, las dificultades, y el enemigo empieza a atacarlo. Y es por eso que hay gente que dice: ay, pero eso es como complicado, como raro, porque antes yo no tenía ese tipo de problemas o de pruebas o de adversidades. Pero la demora fue que empecé a buscar de Dios y empecé a buscar de su presencia, y empezó el enemigo a atacarme y a perseguirme y a decirme cosas a través de los amigos, y a decirme cosas a través de las personas de afuera, y a decirme cosas incluso a través de la familia. No importa, porque desde ese tiempo hasta ahora sigue una batalla entre los que han de ser salvos y los que no. Mire lo que dice también la Biblia, dando testimonio desde el tiempo de Juan Bautista.
La Biblia dice, desde los días de Juan Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Otra versión dice, solo los violentos lo arrebatan, hablando de una violencia espiritual, porque nosotros entendemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es por eso que hoy estamos hablando de lo importante de la oración y de tener claro que es el evangelio. El que vive bien el evangelio y tiene una vida dedicada a la oración, entonces obtendrá esa victoria que tanto está necesitando. Hay alabanzas al nombre de Jesús, digamos gloria a Dios. Alabanzas. Así que aunque haya una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente del pecado, cuando el Señor participó del Calvario, dice que exhibió su victoria públicamente sobre todas las huestes y todas las potestades, y a la iglesia le ha dado poder por medio del Espíritu Santo para que sucedan cosas gloriosas en su nombre. Por eso dice, después de que se predique a toda criatura el evangelio y que el que crea y sea bautizado será salvo, estableció también unas señales. Y estas señales seguirán a los que creen. Esas señales confirman la identidad del evangelio puro. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Porque es que los demonios no le tienen miedo al dualismo. Los demonios no le tienen miedo al hinduismo. Los demonios no le tienen miedo al politeísmo. Los demonios no le tienen miedo a la Trinidad. Los demonios le tienen miedo a aquel hombre, a aquella mujer que llenos del Espíritu Santo y con identidad e idoneidad invocan con poder el nombre de Jesús de Nazaret, y entonces las potencias se tienen que estremecer y habrá libertad en el nombre de Jesús. Quizá habrá alguno de pronto perturbado por algo, pero hoy, creyendo esta palabra, puede ser completamente libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque él exhibió su victoria y triunfó sobre las potestades del abismo al haber resucitado al tercer día con poder y autoridad, diciéndole a la muerte, yo seré tu muerte, y al sepulcro también le dijo, yo seré tu aguijón. Y el que sigue a Cristo entonces también sabe que es más que un vencedor, y aunque a veces hay adversidad, dificultad o dolor, tenemos la esperanza de que si le somos fieles, lo que él no nos hubiese dado aquí, lo recibiremos en la eternidad, porque fiel es el que nos lo ha prometido. Dele ese aplauso al Señor Jesús si lo cree. Alabanzas al Rey de Gloria, alabanzas al nombre de Jesús. También se le dio este testimonio revelado a Abraham. El linaje de la salvación inicia desde esa promesa que Dios hace a Adán y a Eva, y esa promesa es Cristo, porque cuando nace el Mesías empezaron a procurar matarle, pero nada podía suceder en contra de él, pues todo lo escrito en las profecías se tenía que cumplir, porque él es el que libra de pecado y es la restauración. Génesis 12:2 también habla de esa promesa que Dios otorgó para confirmar su pacto en bendición de los hombres en el linaje de Abraham. Génesis 12:2 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y a mí me llama la atención esto, porque es que Abraham tuvo una amistad y un pacto con Dios tan bonito que se establecieron cosas que hasta estos tiempos se cumplieron. Solo como para recordar qué fue lo que hizo este hombre conocido en el mundo como Chávez cuando quiso menospreciar al pueblo de Israel. Si él, siendo un gobernador de un país vecino, se atrevió a proferir palabras de maldición en contra del pueblo de Israel. Y así como él mismo dijo que desde sus entrañas menospreciaba a los judíos,
también desde sus entrañas se despertó un terrible cáncer que le arrebató su vida, porque lo que la Biblia dice es verdad. En Abraham se confirma esa bendición, pero también una declaración importante: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Y en quién se cumplió esa bendición sobre todos los linajes de la tierra desde el pacto hecho a Abraham? En Jesucristo, porque Jesucristo viene de ese linaje, de donde también Dios cumple su pacto a Abraham. Por eso también Abraham es llamado el padre de la fe. Y siendo un hombre que tenía familia con costumbres paganas y un pueblo idólatra, el Señor lo llama, lo aparta y hace de él un enorme propósito. Pero también esto tiene que ver mucho con la iglesia hoy, porque cuando alguien bendice a un hijo de Dios, Dios también le comparte de su benignidad y de su bendición. Pero cuando alguien se mete con un hijo de Dios para hacerle pleito y hacerle guerra, el Señor dice: no temas, yo pelearé tu pleito, yo lo defenderé. Así que nosotros sabemos que si nosotros mismos en alguna causa no pudiéramos hacer algo, tenemos quien pelea por nosotros. Eso le pasó a Saulo. Se puso a perseguir a esos que bautizaban y predicaban en el nombre de Jesús, y camino a Damasco se le apareció y le dice: dura cosa te es dar cosas contra un aguijón. Y él, atemorizado y aterrado, tiene que decir: ¿quién eres, Señor, y qué tengo yo contigo? Y el Señor le dice con autoridad, en una teofanía, como lo solía hacer en el Antiguo Testamento, como una luz del cielo que resplandecía, y una voz que en ese momento solo Saulo pudo entender: yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento Saulo recibe la revelación más grande y más gloriosa dentro de Damasco, y a los pocos días ya está predicando y está diciéndole a todos los demás judíos que ese Jesús es el Cristo. Y dice que estaban atónitos y confundidos diciendo: y este no era el que venía con cartas para llevar presos y aún mataba a aquellos que hacían ese anuncio. Y ahora ha venido acá para hacer lo mismo, porque el Dios que nosotros predicamos es el que otorga toda bendición y es el Dios que transforma y que moldea el corazón. Solamente basta oír con sensibilidad y disponerse a obedecerle a Él. Porque también, así como él se enfrentó a pleito y fue causa de persecución a muchos hermanos, también Dios lo llama, lo escoge y le dice: porque ahora te es necesario saber cuánto tendrás que padecer por causa de mi nombre. Y este hombre amó tanto la verdad de Jesús que por esa verdad fue decapitado, pero nunca renunció. Y antes de partir a la eternidad dejó unas palabras que son un legado para todo creyente fiel. Y esas palabras son hermosas cuando se le pueden dedicar a un hermano que fielmente ha partido con el Señor a la eternidad. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual Dios mismo me dará. Nosotros nos regocijamos en el evangelio porque entendemos que el galardón que recibiremos no es algo que otro hombre se le ocurra entregar, sino que nos lo entregará el mismo autor de la vida de los hombres. Alguien que le dé a un aplauso y lo adore en esta noche, porque Él es el que galardona, el que recompensa, el que bendice, el que restaura, el que se glorifica en medio de su pueblo. Aleluya. Y así como Dios obró de una forma poderosa en ese tiempo, Dios sigue obrando hoy en aquel que lo pueda creer. ¿Quiénes fueron los proclamadores del evangelio para ese momento? Porque el evangelio en el Nuevo Testamento tiene unos procesos muy bonitos. Lucas 2:10 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas. Eso es el evangelio, una buena nueva, una buena noticia. Y esa buena noticia era de gran gozo. ¿Qué cosa? Que será para todo el pueblo, y para nosotros alcanzó esa bendición: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que en el Nuevo Testamento se consolida el cumplimiento profético para definir que la plenitud de la salvación está en Jesús,
Por eso también está establecido y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y es Jesús el que demostró en su manifestación en carne también que tiene poder para perdonar pecados. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Juan el Bautista, ya en Lucas 3:18, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba y les predicaba las buenas nuevas al pueblo. Él no fue un hombre que hubiera hecho milagros. Juan el Bautista no fue un hombre que hubiera hecho prodigios. Juan el Bautista solamente fue un personaje que se dedicó a anunciar algo tan poderoso que cuando se cumplió todo lo que es Cristo, los que conocían el testimonio de Juan dijeron: a la verdad, Juan Bautista no hizo ninguna señal, ningún milagro, pero todo lo que dijo de Cristo es verdad. Ese sí desarrolló un hermoso ministerio como evangelista, se dedicó a predicar la salvación, porque hoy hay muchos predicando prosperidad, abundancia, pero el evangelio se centra en lo más importante: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Alabanzas al Señor. Los 12 también tienen una participación importante allá en Lucas 9:6. Y saliendo pasaban por todas las aldeas. Y hoy nosotros, en medio de estas situaciones, hemos podido hacer una hermosa labor con las familias de la iglesia y algunos amigos y simpatizantes, saliendo y anunciando el evangelio. Y aquí también se ve el respaldo del Señor, porque el Señor confirma su palabra como señal, también otorgando sanidad y bendición al que lo cree, al que lo necesita y al que se dispone a caminarle firme y fiel al Señor Jesús. Muchos hoy no han podido disfrutar de la bendición y de la riqueza del Señor porque no han demostrado su interés de corazón para comprometerse a vivirle fieles a Cristo. El que se compromete con el Señor aumenta sus probabilidades de ser bendecido y restaurado. El problema es que muchos quieren la bendición, pero no quieren el compromiso. Tenemos un minutico aquí para aprovechar. Anunciar el evangelio es nuestra responsabilidad. ¿Y cuál es el contenido pleno del evangelio? El contenido pleno, más allá de lo que está en la Biblia, es la calidad de nuestra vida y de nuestras experiencias constantes y matutinas que reflejan que de verdad hemos nacido de nuevo y que sobre nosotros fue invocado el nombre de Jesús y que también se ha manifestado la llenura del Espíritu Santo de la promesa. Y eso es lo que nos hace diferentes, porque es el Espíritu Santo el que operó en nosotros la obra de la regeneración. Filipenses 1:27, solamente que os comportéis, hermanos, como es digno del evangelio. O se es fiel al propósito de Cristo por el evangelio, o se está arriesgando nada más y nada menos que la oportunidad de estar en la nueva Jerusalén, calle de oro, mar de cristal y todo lo que está anunciado y profetizado. Pero qué bueno es ser fieles. También dice, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por el evangelio. Pero no combatiendo físicamente, sino entendiendo que libramos una batalla espiritual. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y el contenido del evangelio está plasmado en una serie de deberes que usted los puede leer allá en Romanos 12, pero también en Romanos 16:15, que fue el texto con el que iniciamos hoy. Debemos predicarlo, pero para que haya respaldo en esa predicación hay que dedicar tiempo al clamor y a la oración. En Romanos 1:16, porque por medio del evangelio puro también se puede dar la demostración de la verdad del poder de Dios, porque Él todavía sigue haciendo milagros y prodigios. Y nosotros no cesaremos de anunciarlo. Y aunque hoy tengamos que someternos a un protocolo y usar otras herramientas, seguimos diciendo que Jesucristo es todopoderoso y que el que lo recibe como su único y suficiente Salvador también asegura muchas riquezas por causa de su amor y de su nombre.
Hechos 2:38, debemos creerlo y obedecerlo. Porque de nada sirve solamente confesar si en el corazón no hay fruto. Por eso también la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De la abundancia del corazón habla la boca. Y si tú dices que crees en Jesús, entonces preocúpate por vivir la plenitud de Hechos 2:38, que resume lo que es el pacto de la salvación de un hombre, de una mujer. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en proceso práctico no encuentras un bautismo diferente a la autoridad del nombre de Jesús. Todos los bautismos del Nuevo Testamento se pueden comprobar uno a uno que fueron realizados en la autoridad del nombre de Jesús. Así que créelo y obedécelo. Aleluya, porque dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. No hay razón para avergonzarnos por causa del evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo también lo entendió y en medio de todo se gloriaba en Cristo diciendo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio todo se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y yo lo creo. Y es importante entender que el que vive la verdadera justicia lo logra y lo alcanza, no bajo la ley, sino bajo la cobertura de la unción del Espíritu Santo y el propósito de la gracia del Señor. Y bueno, hay que tener en cuenta lo que dice Timoteo 1:8, porque la gente dice: uy, es que a mí me vendieron un evangelio de solo cosas bonitas. Pero hay que entender este versículo también, porque es parte del evangelio completo. Segunda Timoteo 1:8, presos o afligidos o participantes de aflicciones por el evangelio. Y es cierto, el evangelio trae procesos, y muchas veces algunos desisten de la riqueza del evangelio por causa de las aflicciones o de las tribulaciones que a veces llegan a la vida. Pero es aquí cuando uno tiene que entender y cuidar la identidad que nos ha sido otorgada para salvación. ¿Por qué los hermanos de ese tiempo soportaron la prisión, las cárceles, soportaron las aflicciones, soportaron todos esos padecimientos? Porque en el corazón de ellos había amor, pero no amor solo por decirlo, un amor puro, un amor genuino, un amor entregado, un amor tan poderoso que estuvieron dispuestos a entregar como ofrenda sus propias vidas para poder heredar el reino de los cielos y decirle a todos los que les oían que estaban dispuestos a dar su vida como testimonio de que el mensaje que ellos llevan es verdad y vale la pena, aún hasta ofrendar la vida. Y qué bueno que hoy, en vez de estar mirando las adversidades y las dificultades, podamos decirle al Señor que tome el control de todo lo que somos en Él. Vamos a estar de pie, iglesia, y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por estos minutos que hemos tenido para aprender de su palabra. Y vamos a decirle al Señor que nos permita ir en victoria a nuestros hogares. Amén. Vamos a decirle al Señor que se glorifique en nuestros procesos y que nosotros podamos vivir la plenitud de la grandeza, de la gloria y de la excelencia de lo que es el evangelio de Jesucristo, para que alguien más también, encontrando en nosotros un buen testimonio y encontrando en nosotros respuestas, se acerque a recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador. Soberano Dios maravilloso, gracias te damos, Padre Celestial, por la oportunidad que nos has regalado para estar aquí, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú nos has ayudado, nos has sustentado, nos has rodeado de gracia y de bendición. Invoco tu nombre, Señor Jesús, sobre cada uno de los hermanos que hemos venido a participar del culto y que están conectaditos por las diferentes redes.
En ti, Señor Jesús, tenemos la mejor riqueza, la mejor oportunidad, la mejor respuesta, el mejor galardón. Pero es necesario que el que quiere gozar de ese galardón también se esfuerce y, si es necesario, se sacrifique un poco por causa de la verdad que el Señor nos ha ofrecido. Gloria al nombre de Jesús. Digamos todo, gloria a Dios. Aleluya. Ya terminando, hermanos, este espacio de culto, quiero anunciar esto que es muy importante, no lo olvidemos. En febrero tenemos un ayuno de pastores en Campo Hermoso y el sábado 27, ese sábado 27 es el ayuno, y la dominical en unidad y apoyo, mientras Dios nos lo conceda, será el 28. También el 13, que es un sábado de este febrero, desde las 2 de la tarde hasta las 4:30 de la tarde, hay un programa especial dirigido por las damas Dorcas para todas, pero el homenaje tiene como enfoque la edad dorada, pero en sí todas las damas pueden participar, invitar a una amiga y así avanzar. Recordemos que este mes estamos orando todas nuestras mañanas por Francia, España, Italia y Holanda, y los pastores que están en aquellas congregaciones. Gloria a Dios. Así que, mis hermanos, hemos concluido por la gracia del Señor este espacio de culto y vamos en este momento a orar por las necesidades que algunos nos han presentado. Amén. Vamos a orar por algunos hermanos que han estado enfermos por causa de la pandemia y eso no se puede desconocer. Amén. Hoy casi no hablamos de eso, hoy le dimos la importancia fue Jesucristo, pero es importante orar por los que están delicados de salud también. Por los que han estado escribiendo sus notas. Algunos hace unos días pidieron oración y no hemos alcanzado a hacerlo en el culto. Vamos ahora a orar por Claudia, que nos pidió oración por redes sociales hace unos días, una necesidad importante por la mamá de ella. Vamos a orar también por nuestras familias que están lejos, que están de pronto que pasando alguna situación, alguna necesidad. Y vamos a orar por todos aquí. Amén. Porque gracias a Dios estamos bien, pero sabemos de personas que se encuentran delicados en otros sectores. Por allá con algunos hemos hablado, algunos de pronto durante un tiempo los visitamos y ahora nos piden que por favor nos abstengamos de visitarlos porque saben que están algo delicados de salud. Y bueno, vamos a orar por todos ellos. Amén. Nuestros amigos, hermanos en la Ururía, en las veredas, porque ellos también participan. De pronto no pueden venir con la misma frecuencia al salón, pero están escuchando todos los audios y cuando se da la oportunidad de hacer la ruta misionera, también participan con sus primicias, sus ofrendas, sus diezmos. Es gente muy fiel y que Dios respalde poderosamente a todas las familias de la iglesia. Así oramos y terminamos. Bendito Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por la bendición que hemos tenido este día para predicar tu palabra, para recordar la riqueza que tenemos por el Evangelio, que el Evangelio tiene un legado supremamente extenso en la historia y el tiempo, y que también hoy el que quiera ser salvo no lo puede hacer sino por causa del Evangelio, a lo cual se nos ha dicho y se nos ha encargado encarecidamente que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, que se reprenda, exhorte con toda paciencia y doctrina. Señor, invoco tu nombre sobre los hermanos en el campo, los hermanos en el casco urbano, los hermanos que han participado de diferentes maneras. Bendice, Señor, tu amada iglesia en todos los sentidos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, digamos gloria a Dios. Dios me les bendiga a todos de una manera muy especial. Gloria a Dios.